Bueno, agradecerles a todos. David es un gran profesional, lo voy presentando. Él va a presentar su pantalla. Si quieres, David, ya puedes ir presentando. Solamente está saliendo de la pantalla de Diana. Es un profesional docente colombiano, psicólogo, justamente fundador de Voces de la Seguridad, director de psicosociología de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo de Ecuador, así que estamos un ponente internacional. También ha participado de diferentes congresos a nivel internacional, así que vamos a beneficiarnos de sus competencias y de un tema muy principal que yo considero que toda persona afín a psicología o sin afín debería tenerlo en cuenta, porque vamos a posiblemente vivir esto con amigos o con familiares, así que doy paso al gran David Zareski, internacional, profesional y un gran amigo. Bueno, Fabio, muchísimas gracias a ti y pues a todas las entidades que desde Perú y a nivel internacional han estado durante todo este evento. De verdad que para nosotros es algo muy especial poder compartir este tipo de escenarios. Y pues nada, de verdad, bienvenidos, qué interesante. Este es un tema que realmente es un reto, sobre todo porque cuando entramos a hablar de los procesos de duelo, todos entendemos que son procesos asociados a la muerte, o la gran mayoría de personas inicialmente consideramos eso. Y resulta que no, resulta que el duelo es un proceso que está ligado a la pérdida de algo. Por eso, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre esta parte de las etapas del duelo social, que no necesariamente son diferentes a las que conocemos y que se han trabajado durante muchísimos años desde la psicología, no solamente clínica, sino social, y ahora desde el campo ocupacional es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, de verdad, bienvenidos, espero no tomarnos mucho tiempo, sé que ya estamos un poco sobre el proceso, pero cito acá una persona que me parece que da un contexto bien interesante sobre estos retos y sobre estos elementos que estamos desarrollando el día de hoy. Y es precisamente el doctor Guillermo Matiol. Y él dice que el duelo consta de dos fases. ¿Cuáles son esas dos fases? La persona social, la persona como tal y la persona social. Y desafortunadamente ante la segunda, pues no hay muchas intervenciones. La parte social del duelo, la parte que de una u otra manera genera espacios de desarrollo comunitario, no comprende o no evalúa o no ha generado elementos que efectivamente permitan dar estrategias concretas para enfrentar esta situación. Es probable que existan muchos protocolos, muchos procesos, hay mucha bibliografía interesante, cada una de ellas desde su perspectiva. Algunos hablan de las 5 etapas del duelo, otros hablan de 3, otros hablan de 6, pero en términos de la sociedad, de la comunidad como tal, no hemos encontrado una arquitectura, y es más, con el doctor Patricio Arias, que es un colega muy respetable a nivel Latinoamérica también, él es de Ecuador y es el gerente de Neurocorp en Ecuador precisamente. Hemos venido trabajando algunos elementos bien interesantes que hoy vamos a señalarles, que nos parecieron desde la perspectiva de intervención algo muy práctico y que pues precisamente queremos, dentro de la situación problema, resumirla con esta frase de Juan Arevalo. Dice, la mesa larga, los abuelos vivos, todos los tíos y primos juntos, asados sobre la mesa, éramos ricos y no nos dábamos cuenta. Eso es una realidad, es una situación y es precisamente uno de los elementos asociados al duelo y es el reconocer lo que ya no tenemos como algo que era definitivamente valioso para nuestras vidas. Aquí, en este proceso de duelo social, definitivamente hemos venido encontrando condiciones en las cuales hemos perdido libertad, hemos perdido la posibilidad de desplazamiento, de trabajo, de unión familiar. Nos hemos visto en la necesidad de hacer actividades como esta que estamos desarrollando el día de hoy, en el cual pues muy posiblemente un encuentro de estos lo hubiésemos hecho, no sé, en un gran hotel, con gran elemento logístico, pero en este, y que lo estamos extrañando muy posiblemente, pero que al mismo tiempo, a medida que va pasando el tiempo,
vamos generando un proceso de adaptación y aceptación que efectivamente nos va a permitir generar estrategias nuevas. Pero una de las características precisamente que queremos señalar dentro de este proceso social es que desafortunadamente ninguno de nosotros, nadie a nivel global, estaba preparado para enfrentar una situación como la que estamos viviendo y la que seguirá de ahora en adelante. Es más, es interesante que miremos cómo va a ser la continuidad en términos generales de enfrentarnos a estas situaciones que van a seguir ocurriendo, no sabemos hasta qué momento, hasta que, pronto hasta que salga la vacuna o hasta que efectivamente haya una situación biológica del organismo. Bueno, eso lo dejaremos a los científicos que están trabajándole fuertemente al tema. Sin embargo, dentro de este proceso que quiero que entremos a mirar y hacemos una revisión muy completa, muy concreta más bien, de qué es el duelo, pues entendemos que es un sufrimiento emocional. Esto nos lo dice García Pelayo en el 2011, parece que es una definición bien interesante, y nos dice que en términos generales es un proceso de sufrimiento emocional que pues se enfrenta ante cualquier tipo de pérdida, que es algo muy importante tenerlo en cuenta. Desligarlo del proceso de muerte y de una u otra manera pues sabemos que la pandemia está arrebatando vidas, pero también está arrebatando esperanzas, está arrebatando muy posiblemente anhelos, está arrebatando proyectos, está arrebatando una cantidad de elementos que también es importante que lo analicemos no solamente desde la pérdida de las personas físicamente hablándolo, sino también de esos elementos sociales que constituyen y que son muy importantes, pero que son claros de ser asumidos dependiendo de varios elementos, entre ellos, y el más importante es las características de la personalidad. Y es ahí donde entramos a generar elementos que sí o sí son importantes de ser identificados. Cada uno le da un significado diferente a lo importante, lo valioso y lo trascendental que puede ser este proceso. Cuando hablamos de duelo social, y aquí digamos que es un poco más complejo encontrar definiciones, Rodríguez Galindo en el 2017, antes de este tipo de situaciones, nos señalaba que efectivamente es un estado emocional que de igual manera está dentro de un proceso de percepción. ¿Una percepción de qué? De pérdida en capacidad de relacionarse. Algunos autores lo llaman también como muerte social y lo asumen o lo han, hay unos estudios bien interesantes que están de pronto orientados hacia las condiciones de las personas que pierden la libertad, las personas que de pronto están encarceladas, las personas que están secuestradas. Bueno, eso es un tema bien interesante que también genera un proceso de pérdida, pero que hay algo que debemos tener en cuenta y es que existe una serie de limitaciones y entre ellas, pues la abolición de las libertades a las cuales venimos durante 20, 30, 40, 50 o más años de edad que tenemos, generan un proceso en el cual la persona definitivamente entra en un proceso de no aceptación. Y es ahí donde muy posiblemente el identificar en qué etapa del duelo se encuentran las personas puede llegar a generar cambios importantes y salvar vidas. Precisamente hablaremos de esa perspectiva. Por eso a mí me gusta mucho esta caricatura, regularmente la utilizo con bastante frecuencia, y la señora preguntándole al esposo, querido, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y el señor muy orondo dice, no sé ni me importa. Y es lo que está pasando con algunas personas frente a lo que está sucediendo en este momento. Ante la pandemia, ante la situación de pérdida, algunos han decidido ignorar la situación. Simplemente evitan, hacen el proceso de evitación, o sea, de no comunicarse, de no saber nada de medios, de no prender noticias, de pronto parte del proceso de duelo que hace a la persona más peligrosa. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la información adecuada, apropiada y orientada a la realidad, téngalo por seguro que va a cometer errores. No seguirá los protocolos de seguridad, saldrá los días que no le correspondan,
considerará que las demás personas están en una situación similar a la de ella y simplemente pues actuará por instinto más no por realidades. O aquellos que definitivamente no les importa, que teniendo conocimiento de pronto no es más adecuado, pues simplemente dice, pues en algún momento me tendrá que pasar a mí, yo tendré que vivirlo si es mi destino. Y ahí hay muchos elementos también que es importante revisarlos. Entonces, vamos a hacer un análisis muy rápido sobre estas condiciones del duelo. Y pues efectivamente esta parte de acá dentro de las teorías que nos da la doctora Elizabeth Kruger, que es la teoría de las 5 etapas del duelo. La primera es precisamente esta, en la cual pues encontramos la negación de la situación. Estas son unas imágenes de aquí de Colombia tomadas del periódico El Tiempo, realmente son muy recientes, donde algunas personas, médicos, inclusive la persona que está en el centro, pues es un médico homeópata quien a través de redes sociales ha venido diciendo que el coronavirus no existe. Algunas personas también, digamos, señalándolos, y aquí respeto muchísimo las creencias y las formas de pensar, pero de pronto buscando otro tipo de elementos generan infoxicación o generan simplemente noticias falsas que finalmente por el número de adeptos o la posibilidad de tener seguidores o personas o llegar fácilmente a la comunidad, simplemente empiezan a generar ese proceso y la negación básicamente consiste en un rechazo. No necesariamente es un proceso malintencionado, no es eso. Simplemente es un proceso en el cual, ya sea o de manera consciente o inconsciente, intentan resistirse a esa realidad. Una realidad que en este momento, ya sabemos a nivel global, pues está causando un número importante de personas contagiadas por encima de los 12 millones a nivel mundial. Y en países como Colombia estamos hablando de una cifra importante también de contagiados y de muertes. O sea, digamos que son situaciones y condiciones también bien interesantes que debemos entrar a cuenta. Pero en todo proceso de duelo, todo proceso, y en el duelo social más aún, que se basa en muchos elementos, su banderazo de arranque va de la mano del rumor, del no estar informado, del primo, del cuñado, del vecino, del tío, del señor que me atiende a mí en la panadería, dijo que eso no era cierto. Y hay un tema que a mí me gusta mucho señalarlo, y es que efectivamente una mentira dicha 100 veces tiende a transformarse en una realidad. Y no hay cosa más peligrosa dentro de este proceso que esos rumores. Hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es de Gustavo Álvarez Gardezábal, que se llama El rumor del versión resumida del rumor del pueblo, es que una señora un día se levanta y le dice al esposo, es que estoy afanada porque algo va a pasar en el pueblo. Y el esposo, ¿cómo así, mija? Pues usted siempre, usted no se equivoca. Y el señor se angustia y se encuentra con el compadre. Y esa cara, compadre, no, es que me está diciendo que algo va a pasar, ¿usted sabe algo? No, no tengo ni idea, pero preguntémosle al de la carnicería, que se la sabe todas, y el de la carnicería, por no quedar mal, le dice, sí, claro, usted no sabía, y así sucesivamente hasta que finalmente llega al sacerdote y el sacerdote dice, no, pero ¿cómo así? Yo no tengo ni idea de qué es lo que está pasando, llamemos al alcalde, que yo soy la primera autoridad de la iglesia y el primer autoridad del pueblo tiene que decirnos qué pasa, señor alcalde, qué está pasando, que va a pasar algo, y el señor, no, pues yo no sé, pero si es algo delicado y usted lo dice, pues ¿qué hacemos? No, pues evacuemos, y al final del cuento todos van saliendo del pueblo y la señora que inicialmente lo dijo, sí ven que yo les dije que iba a pasar algo. Muchas veces pasa eso y dentro de este proceso sí que es importante señalarlo. Entonces, de igual manera, ya una vez encontramos esta parte, entramos a la etapa de rabia. Es una etapa en la cual definitivamente pues se genera una cantidad de situaciones en las cuales derivado de ya la identificación de la situación, pues se generan controversias, se generan situaciones bastante complejas que, digamos, aquí en Colombia, esta es una fuente bien importante de lo que ocurrió en las fases iniciales del confinamiento. El ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señala que efectivamente existe un incremento del 553% de los hechos de emergencia asociados a violencia intrafamiliar y violencia hacia las mujeres, sin descartar los otros tipos de violencia, violencia sexual y demás. Situaciones que de una u otra manera, pues efectivamente asociados a la primera, que es
precisamente el desconocimiento, entramos en el proceso de rabia. ¿Por qué? Porque simplemente estamos coartándonos de un proceso de libertad. Esto es muy importante desde el aspecto social, porque efectivamente, y por el tiempo que vendrá, es importante establecer desde tanto lo intralaboral como lo extralaboral, mecanismos y acciones, uno, de identificación y dos, de propuestas de intervención, que es algo que finalmente con Patricio logramos desarrollar y ya les mostraremos parte de esa investigación que hicimos. Sin embargo, estos son elementos importantes, también tomados de una línea aquí en Colombia, que es la línea 155, donde nos señala solamente a través de esta línea, pues haciendo un comparativo entre los primeros meses de la pandemia, estamos hablando desde el 25 de marzo hasta el 7 de mayo, pues efectivamente solamente desde esta línea hubo un incremento bien importante en diferentes elementos asociados. Entonces, definitivamente es un tema que desde la psicología, desde la intervención, desde obviamente todo lo que tiene que ver con la psicosociología, es importante de ser analizado, no nos podemos aislar de este tipo de procesos. En la tercera etapa encontramos precisamente elementos muy asociados a la negociación y digamos que socialmente encontramos tanto en la etapa normal, en el duelo personal como en el social, encontramos que en esta etapa se buscan hacer una serie de supuestos de concesión. Los supuestos de concesión en este momento socialmente es la etapa más peligrosa que estamos viviendo y es esa frase que dice que el que peca y reza empata, por llamarlo de alguna manera muy coloquialmente, pero que efectivamente nos está dando a nosotros, digamos, por ejemplo, la excusa de hacer pequeños pecados, llamémoslo así, porque me lo merezco, porque es que llevo mucho tiempo confinado, porque llevo demasiado tiempo encerrado, porque he perdido mucha libertad, entonces, ¿qué de malo ir a visitar a mi mamá que pues va a ser un minuto? ¿O qué de malo ir a visitar a mi primo? ¿O qué de malo hacer una fiestecita acá entre poquitos amigos o muchos? Y empezamos a generar una serie de concesiones que finalmente empiezan a darnos una cantidad de elementos que efectivamente terminan complicando más la situación. Aquí en Colombia, una de estos elementos de negociación, y digamos que lo hablo muy abiertamente, fue una decisión que el gobierno tomó en su momento, que fue la apertura frente al día sin IVA, por ejemplo. Hicimos un programa bien interesante en el cual también Fabio Monzón fue uno de los ponentes dentro del programa de Voces de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las personas que quieran de pronto ver el programa pueden consultarlo a través de la página de la Universidad Militar Nueva Granada. Y veíamos que dentro de esos procesos en los cuales pues efectivamente se toman esas decisiones terminan arrastrando grandes elementos de contagio, como se está viviendo actualmente desde la teoría y desde la práctica, también reforzado por los conceptos que nos daba un compañero el director nacional de la Cruz Roja Colombiana en el voluntariado. Nos decía efectivamente esto nos está golpeando y es parte de este proceso. Entonces, ¿cómo es de importante revisar dentro del proceso del duelo, que es la pérdida? Recordemos que no estamos hablando solamente de la muerte de las personas, es un tema ya personal, estamos hablando del duelo social, en el cual efectivamente estamos en este momento, en ese proceso de negociación, que es una negociación que tiende a ser absurda, una negociación que termina siendo muy compleja y que finalmente termina generando espacios en los cuales los individuos vamos a tener más problemas y que es importante obviamente afrontar, confrontar, desarrollar y estructurar planes de intervención. De igual manera, pues ya en la última etapa que hablamos especialmente, bueno, de las últimas etapas, una de ellas es la depresión, que efectivamente es un tema que dentro de este proceso está generando unos grandes inconvenientes. Resultados entre el anterior y aquí digamos que una persona no necesariamente tiene que quedarse en una etapa estáticamente. Puede saltar de la negociación a la depresión, de la depresión a la rabia, de la rabia a la negociación y de la negociación a la duda o a la negación. Bueno, una cantidad de elementos, depende de la estructura y desarrollo mental que tenga el individuo. Y si nos quedamos en ese ciclo, obviamente esto tiende a ser patológico.
Y esto termina generando grandes problemas, no solamente en la salud mental, sino en la salud física, evidentemente. Pero en esta etapa, digamos, por ejemplo, existen profundos sentimientos de abandono, incertidumbre, miedo, que tienden a generar algunas acciones o ideaciones inclusive que pueden llegar a ser críticas, como el simplemente el aislarme definitivamente socialmente a criterio, o inclusive ideaciones o materializaciones de origen suicida. Eso también es muy importante entrarlo a analizar. Vean que es importante que nosotros desde la perspectiva psicosocial y obviamente desde la intervención que podamos hacer en campo y en las realidades de nuestras organizaciones y de nuestras comunidades, es muy importante tener estos elementos de identificación porque sí o sí podemos tener situaciones asociadas al COVID, pero que efectivamente también tendremos que hacer una intervención desde la salud mental. Y este es un llamado de atención bien interesante pues a todos los actores porque al menos aquí en Colombia el término o el tema psicosocial puede que Colombia sea un país muy, pero muy específico en temas de reglamentación y legislación, pero efectivamente el término psicosocial brilla por su ausencia. O sea, realmente no existen elementos. Tenemos protocolos de bioseguridad para todo, menos protocolos de bioseguridad para la salud mental, no los tenemos. Entonces, es un elemento bien importante a tener en cuenta de donde debemos hacer intervención. Asimismo, pues ya en términos de realidad, pues ¿qué nos dice la OMS? La OMS, y pues aprovechando que hoy tuvimos la apertura por parte de la entidad, pues estos son temas que son antes de la pandemia. La depresión, tercer lugar de las enfermedades más comunes en la población mundial, ahora después de la pandemia o durante la pandemia, es posible que esté en el primer lugar en términos de realidad. La ideación y la materialización del sentido también es un tema bien importante en poblaciones que cada vez son más complejas y más afectadas dentro de esta realidad. Estamos hablando que hasta antes de la pandemia se estimaba aproximadamente pues un número bastante significativo de casos, 800,000 personas pues a nivel mundial por esta causa. Es un número muy alto de personas. O sea, si lo miramos técnicamente hablándolo, pues casi que estamos en relación muy homóloga al número de personas que han fallecido por coronavirus. Pero más allá de estas cifras, importante tener en cuenta que dentro de este proceso, pues efectivamente debemos tener en cuenta que a dónde debemos conducirnos. Y es efectivamente el proceso de aceptación, que es donde los equipos de intervención psicosocial debemos enfilar nuestras baterías, ¿sí? Y es precisamente buscar estrategias que nos permitan llegar a un reconocimiento del proceso de pérdida, pero la generación de alternativas para reconstruirlas, ¿no? Ahora, no hay que confundirse con la resignación. La resignación simplemente es un proceso en el cual yo no es que acepte, simplemente no lucho, no ideo, no genero, no estructuro, no desarrollo. Simplemente me pongo en neutro y pare de contar. Entonces hay grandes, y también dentro de la salud mental, a veces se considera que la persona pues ya ha superado la situación y resulta que no, resulta que está resignada y simplemente está en una situación de duelo pasivo en el cual tarde o temprano puede tener consecuencias y repercusiones tanto en la salud mental como en la salud física y obviamente en la salud social altamente importantes. Si miramos históricamente, aquellas personas que han venido o que han sufrido situaciones de confrontación ante eventos críticos, digamos, asociémoslo a situaciones de guerras o situaciones, digamos, por ejemplo, de cautiverios prolongados, son personas que aparentemente después del proceso superado, comillas, algunos pueden llegar y decir, no, pues ya lo aceptó, no, de pronto se resignó y en algún momento por algún detonante, por un elemento o la ausencia de factores protectores, pues puede generar una detonación comportamental que puede llegar a conducir, que lo hemos visto, los síndromes asociados, por ejemplo, a los veteranos de guerra, los cuales simplemente reidean la condición y terminan abstrayéndose de su realidad. Vean que dentro de este proceso, esta identificación termina siendo un elemento muy importante para tener en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas,
Pues hay unos presuntos, que fue donde partió este proceso de investigación que realizamos con precisamente nuestro amigo Patricio Arias. Y el primero es que el duelo social se arraiga de acuerdo al entorno cultural. Ese es uno de nuestros presuntos. Y que obviamente estará de acuerdo al entorno en el cual se encuentre el individuo inmerso. El segundo es que el duelo social ha de controlarse mediante procesos de desactivación de la evitación. Y ese es un término también muy importante a tener en cuenta. La evitación es un tema bastante complejo en el cual simplemente me quiero aislar y simplemente me encapsulo de la realidad. Algunos lo llaman de una forma bien interesante el síndrome de la cabaña. Creo que lo hemos escuchado hoy en repetidas oportunidades. Y efectivamente es un tema bastante complejo en el cual pues hace parte del proceso general de duelo. Disculpenme por acá. No sé qué pasó con la presentación. Ok, volvamos. Gracias, David. Discúlpenme un segundo, por favor, que hubo un salto de la presentación. Ya casi para terminar, importante pues obviamente tener en cuenta que toda persona, o de pronto es importante revisar que toda persona en cuarentena pues presenta una condición de duelo social en alguna etapa. Esos son nuestros presuntos. Entonces, dentro de la investigación que se desarrolló, abordamos una de las universidades públicas más importantes que tiene el país. Hicimos un proceso de investigación sobre 1.270 personas, equivalente a al 75%, perdón, de la población de trabajadores. A través de una serie de preguntas orientadoras, las cuales pues buscaban determinar cuál era el estado. Primero pues para poder determinar el estado o la implicación de afectación dentro del duelo social que presuntamente considerábamos que las personas podían tener, pues efectivamente determinamos que con una batería de preguntas que sufrieron unos banding control y una serie de elementos argumentados desde las teorías de Blacks, estábamos determinando pues efectivamente su proceso, en los cuales el abordaje del proceso buscaba hacer un abordaje muy general dentro de estos elementos. No vamos a puntualizarlo porque nos demoraríamos mucho tiempo, pero de acuerdo a lo que señala el doctor Patricio Arias, uno de los elementos que más nos preocupaba dentro de la teoría era la ideación suicida, asociado a estados de ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos, que efectivamente pueden estar muy íntimamente relacionados con lo que efectivamente está dentro del proceso del duelo. Y este es, digamos, que parte de la batería creada con unas preguntas de origen de respuesta a través de una estructura de calificación a través de parámetros TRIP, los cuales nos van a dar a nosotros elementos de formulación y ubicación dentro de una escala numérica. Dentro de ellos, pues no vamos a señalar cada uno de ellos, pero digamos, nos llamaba mucho la atención que algunos de los presuntos que teníamos, al menos hasta el momento en que se hizo la formulación, estamos hablando que los resultados equivalen hasta respuestas dadas hace 2 semanas y media, pues encontrábamos que desde el tema de la tristeza, que es uno de los elementos más importantes de la ideación, pensábamos que íbamos a encontrar un porcentaje bastante alto y resulta que no, hablábamos de un 4% de la población encuestada. Dentro de ellos encontrábamos pues obviamente un nivel que nos llamaba mucho la atención, que efectivamente se señalaba un porcentaje alto dentro de ellos que sienten bastante tristeza asociada a esta condición. De igual manera, estas son otras preguntas. Hablamos frente al hecho de que desde que empezó esta crisis, cómo ha hecho usted para enfrentar esta realidad, que ha venido desarrollando, y también miremos que los porcentajes de criticidad, aunque son importantes, obviamente una sola persona es más que alto para nosotros, pero digamos que para tener una población de más de 1.200 trabajadores evaluados, respuestas en términos generales no es que nos alivien, pero sí nos dice que efectivamente son personas que a través de su estructura mental, a través de lo que entienden de la situación, no ha sido tan complejo, pero que no podemos descartarlos, ¿sí? En el tema, digamos, de tranquilidad e intranquilidad, los porcentajes son muy similares.
En el tema de las discusiones, al menos dentro de este grupo, pues encontramos que solamente un 1% equivalía a pues, situaciones donde existían bastantes elementos y la especificación del bastante va dentro de una cartilla que nosotros desarrollamos. Y de igual manera en el tema de cómo desde la perspectiva que se estaba desarrollando, cómo le afectaba en su experiencia. Aquí digamos que sí encontramos un nivel un poco más alto en el porcentaje de bastante. Otros de los elementos que nos llamaron la atención, pues efectivamente, pues la desesperanza. Encontramos que moderadamente, estamos hablando de que estamos casi que sobre el 13% desde moderado hasta mucho, y en ello ya encontramos elementos importantes de intervención sobre un colectivo, y de igual manera frente a los temas asociados a la afectación nerviosa. ¿Esto a qué nos conduce? Hicimos, este es el mapa de ruta del screening psicológico que se desarrolló para la determinación del estado del duelo que se encuentra a nivel social dentro de esta comunidad, y nos dimos cuenta que aunque los índices de tranquilidad, llamémoslo así, o de no afectación señalados son muy altos, sí encontramos en algunos puntos en particular elementos que son indispensables de ser intervenidos y que efectivamente nos van a generar la necesidad de determinar estrategias de intervención. Esas estrategias de intervención, basándonos en los protocolos de intervención que da el Ministerio del Trabajo a través de un documento que se denomina como Guías de Intervención del Duelo, pues nos damos cuenta que efectivamente existen elementos que debemos seguir en cuenta. La propuesta de intervención y la propuesta de desarrollo que nosotros estructural y a la cual nosotros queremos invitarlos dentro de este foro, es que efectivamente dentro de lo que debemos hacer es indispensable la clasificación y la ubicación de estos trabajadores, de estas personas que pueden estar afectadas, caracterizarlas de una manera importante y poder generar planes de intervención temprana no reactiva, sino netamente preventiva, donde podamos irnos desde la intervención primaria hasta la terciaria de llegar a ser necesario, pero que efectivamente nos genere una hoja de ruta. Acá en este caso, identificar si la persona efectivamente está o no en una de las etapas y de acuerdo a ese elemento buscar cuáles son las estrategias de resolución del duelo, que es precisamente las acciones que venimos nosotros desarrollando. Ya para conclusiones y recomendaciones, dentro de la arquitectura que se está proponiendo, sí o sí es necesario desarrollar procesos de terapia breve, terapias en las cuales sean orientados por profesionales. Hay un principio que a mí me gusta trabajar mucho, que es el principio de no hacer cosas buenas que parezcan malas. Es probable que podemos estructurar grupos de indagación de la realidad, pero estos grupos sí o sí deben ser profesionales de la salud mental, idealmente con titulación efectiva. En algunas oportunidades buscamos el apoyo de voluntarios, que me parece espectacular tenerlo. Yo soy voluntario hace 37 años de organismos de socorro, llevo 37 años trabajando con organismos como la Cruz Roja Colombiana, como la Defensa Civil Colombiana, como el Cuerpo de Bomberos, y a nivel Latinoamérica me encanta el tema de intervención. Pero de igual manera no podemos designar responsabilidades a personal que no está tan entrenado. El voluntario puede ayudar en otras cosas, pero no en los temas de terapia breve ni en temas de terapia de choque. Básicamente desearíamos tener un filtro apropiado de intervención, y es mi opinión profesional, pero que efectivamente el proceso de una mala opinión, y sobre todo que el psicólogo, ustedes bien lo saben, estamos entre colegas, el colega como tal dentro de su proceso de intervención ha de ser neutral. Posiblemente alguien sin entrenamiento tomará una inclinación y de pronto puede generar un apego en vez de un proceso de resolución. Por eso todas estas, tanto las terapias breves como la psicoterapia de apoyo y algo fundamental, la psicoeducación, donde no nos tiene por qué dar temor formar a las personas en administración del duelo. No tiene por qué darnos temor. No tiene por qué darnos temor en la estructuración de grupos o terapias generales y colectivas, con un solo ideal, que es definitivamente ante esta situación debemos continuar. Este es básicamente el resumen de un trabajo que hemos venido desarrollando desde el mes de abril.
que efectivamente pues es mucho más amplio, pero que gracias a la oportunidad que nos ha dado Mundo SIG y a través pues obviamente de Fabio y las organizaciones que han tenido la gentileza de invitarnos, queremos compartirles. Obviamente nos falta todavía mucho por analizar. La siguiente etapa es una reconsolidación de la información, una reevaluación de los casos y muy posiblemente una reformulación de estrategias, pero no podemos dejar este proceso pues suelto, definitivamente. Gracias. Así Gracias, que, mis David. queridos amigos, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Fabio, muy amable, Sí, te dejo para el sí, cierre. una pregunta más, solamente una pregunta que sí me gustaría acá decirla, de varias que han habido. ¿Cómo se cuida al cuidador, no? Personas que han estado cuidando a personas con COVID o que han sido justamente el soporte en la familia, que a veces no pueden mostrarse débiles, pero ¿cómo cuidas al cuidador? Ok, qué pregunta tan interesante y sobre todo porque finalmente no podemos jugar a ser los fuertes per se, que finalmente los procesos en los cuales la persona de no hacer un adecuado esquema de catarsis o un proceso de liberación de válvulas, como decía un profesor mío, finalmente terminan generando en el individuo una serie de elementos que terminan bajo la somatización y muy posiblemente la afectación de diferentes sistemas, no solamente el cardiovascular, sino el osteomuscular. Así que fundamental, personas que tengan el proceso y la responsabilidad de cuidar o de ser parte de las personas que están dentro de este elemento de acompañamiento, los primeros que tienen que ser conscientes de que necesitan apoyo son ellos mismos. No ayuda, apoyo. Muy posiblemente el término es ese. Uno dice, no, ayuda, voy a buscar ayuda. No, muy posiblemente un proceso de apoyo para poder estructurar y desarrollar de forma positiva el duelo. Entonces, digamos que no podemos desviarnos. Ahora, ya para cerrar, el temor de la consulta o de levantar la mano en este tipo de situaciones no es signo de debilidad, por el contrario, es un signo de fortaleza, porque obviamente en el momento, yo mismo puedo tener un duelo de negación en ese momento y decir, no, yo no lo necesito, téngalo por seguro que sí. Entonces, la invitación es a que participemos de forma abierta y que dentro de los autodiagnósticos que podamos hacernos, porque todos finalmente terminamos siendo cuidadores, definitivamente tendremos que revisar en qué y generar una intervención apropiada. Muchísimas gracias, David. Gracias, ahí están sus redes en la pantalla. También ya está en el grupo de WhatsApp. Las presentaciones también van a estar también dadas en los links indicados. Muchísimas gracias.